Bueno, Tincho, primero agradecerte un montón de que estés acá, de que te hayas tomado el tiempo, además de estar acá, de todo el tiempo que nos llevó a preparar esta charla. La verdad que te lo agradezco un montón, porque es muy importante para nosotros. Ahí estoy viendo muchos de los muchachos que no los conozco, por ahí me imagino que deben ser invitados a través de la página de NordChamp, que estuvimos haciendo una campaña, invitando también compañeros que quieran participar. Así que voy a hacer una introducción para que un poco sepan lo que estamos haciendo. Esta es justo la charla número 11. Esto surgió, la verdad, surgió naturalmente, no fue algo planificado en un comienzo. Nosotros somos un grupo de entrenamiento del Bajo de San Isidro y con este lío de la cuarentena, el profe Agus que trabaja con nosotros, que es el profe de la primera de DEFE, también, él está en el fútbol profesional, él da entrenamientos todos los días por Instagram, abiertos. Y bueno, un poco yo que soy entre comillas, el DT de este equipo, tomé la manija de empezar a tratar de buscar contenidos, nada, un técnico, jugadores de fútbol, vino el ratón Ayala, bueno, tuvimos la suerte de mucha gente conocida del ambiente que nos arrojó un montón de conocimiento, de experiencia, de cosas que están muy buenas. Y bueno, así se fue dando, fuimos planificando y un poco cuando abrí el juego y les dije a los muchachos qué es de lo que quieren hablar, más allá de hablar de fútbol con un jugador, muchos hablaron de que estaba bueno hablar de nutrición, fuimos, buscamos una nutricionista, nos habló de nutrición. Lo mismo de preparación física, pudimos hablar con el profe amigo mío de la primera de Acasuso, que nos contó un poco bueno, cómo se prepara un jugador, estuvo muy bueno. Y llegamos a la última, que para mí la más importante, que era hablar de lesiones. ¿Por qué digo la más importante? Porque siempre yo veo que nosotros, y yo me incluyo, llegamos a los médicos, a los kinesiólogos, traumatólogos cuando estamos lesionados. O sea, cuando ya el problema está. Cuando te rompiste los ligamentos, cuando te torciste un tobillo. Y uno siempre piensa, qué bueno estaría al revés, hablar con un médico antes de que te pase, para justamente evitar el problema. Y bueno, la verdad que si hay algo bueno de este momento horrible que estamos pasando del COVID y todo eso, es que tenemos el tiempo y la posibilidad de poder hablar con ustedes. Y cuando los muchachos que están en esta charla, Germán Galende y Matías Racana, que siempre me hablan de vos, que se atienden con vos, que hicieron la recuperación, me contaron también que estuviste con la Bessi, con Macherano, bueno, que tuviste un montón de experiencias, siempre me hablan de vos, me pareció súper oportuno invitarte y hacerte un montón de preguntas. Así que gracias. Dale, Rodri, gracias a vos por el contacto, por el espacio y por el interés, y a los chicos también que están ahí participando y bancando. Perfecto. Bueno, yo ahí cuando preparé las preguntas que te quería hacer, si te parece, hacemos un bloque de preguntas y después abrimos para que todos puedan hacerte preguntas también y sacarse dudas. Eh, Me llamó mucho la atención cuando vos me hablaste de evaluación. Sabemos siempre en medicina deportiva que el diagnóstico es muy importante para encarar cualquier situación de la vida, en definitiva. Y me hablaste de evaluación no solo de deportistas o futbolistas lesionados, sino los sanos. Entonces quería preguntarte un poco cómo es eso de, si te parece arrancar por ahí, cómo se evalúa un deportista sano o uno que viene de un post quirúrgico, etcétera. Dale, Rodri. Bueno, en primer lugar, como les pasará a la mayoría de ustedes, escuchan hablar de kinesiólogo, no sé qué experiencias tuvieron, pero lamentablemente son malas las experiencias que tiene generalmente la gente en kinesiología. Porque están acostumbrados a que van a un kinesiólogo, primero que van al kinesiólogo a tratar una lesión, posterior a haber visto a un traumatólogo generalmente. Y los enchufa a una máquina, los acuestan en la camilla y te fuiste. Es así generalmente. Lamentablemente pues nos hacen quedar mal a muchos kinesiólogos. Por suerte, en todo este último tiempo, hay mucha más formación y hay un buen nivel de kinesiólogos a nivel Argentina. Sigue siendo poco el buen nivel de profesionales que hay, pero hay que buscarlos. Por un lado eso. Por otro lado, lo que está bueno destacar
es el tipo de evaluaciones que puede hacer un kinesiólogo. El médico se vale mucho de la maniobra semiológica, el hacer una maniobra de cajón para ver cómo está un cruzado, la palpación y los estudios complementarios, una resonancia, una radiografía. El kinesiólogo lo que fue haciendo todo este último tiempo es tomar, por ejemplo, de los profes, los test de salto, los test de fuerza, y adaptarlos a la rehabilitación, ¿sí? No solamente a la rehabilitación, sino a la prevención. O sea, ¿por qué esperar a que alguien se lesione? ¿Por qué no arrancar de entrada y testear a la gente y ver qué déficit tiene, que ahora vamos a hablar de todo eso, qué déficit tiene de movilidad, qué déficit tiene de fuerza, qué déficit tiene de flexibilidad, qué déficit tiene de propiocepción, de reacción, etcétera, etcétera. Y lo otro que está bueno, que siempre la gente se confunde, cuando saben que vos trabajaste en fútbol de primera o con gente de un determinado nivel, piensan, no, yo soy juego amateur, pero con un buen nivel amateur, pero no voy a ir con un kinesiólogo que hace esto y esto y esto. Yo, mi 90% de pacientes son futbolistas amateur, el 90%. Después tengo algún profesional de un nivel B metro, Nacional B, y después tenemos un Pocho Lavesi o algún jugador de primera, pero la mayoría que entran en el consultorio son futbolistas, y tengo muchos jugadores de rugby también. Claro. Y bueno, entonces vos lo que recomendás es hacer un trabajo de evaluación previo a las lesiones, no esperar a lesionarte. Exacto, porque como te dije, Rodri, vos tenés diferentes parámetros que te dan, por ejemplo, la cadera, vos tenés la rotación interna y externa de la cadera, si no rotan en sumatoria más de 85 grados, sabés que es riesgo de lesión, ¿sí? Vos sabés que el tobillo, si no se mueve en flexión dorsal más de 40, 45 grados, lo que no se mueve en esa articulación va a tratar de compensar arriba. ¿Sí? Entonces, fíjate, te dije dos articulaciones que en el medio está la rodilla. Y ante la falta de movilidad de alguna de esas dos, de las dos, me imagino que si los testeo a todos los chicos que están acá en el grupo, la mayoría les va a dar límite de alguna de esas articulaciones, ¿sí? Y después termina saltando el cruzado, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? No es que sí o sí cuando se rompa el cruzado es culpa de la limitación de tobillo. Claro. Después, aparte de eso, podés testear los valores de fuerza, donde hoy se sabe que la diferencia entre un cuádriceps y otro no tiene que pasar de un 10%, ¿sí? Donde entre un isquio y otro no tiene que pasar de un 15%, o la simetría que se llama ratio entre un cuádriceps y el isquio de la misma pierna, tiene que ser lo más parejo posible. Antes se hablaba de un 40% de diferencia, donde el isquio tenía que ser más débil o menos fuerte. Hoy en día esos valores se pueden objetivar mediante la evolución, tanto de un profe como de un kinesiólogo. El kinesiólogo va a tener más la visión preventiva que el profe. El profe va a tener más la visión del rendimiento, ¿sí? De potenciar al deportista. Perfecto. Vos sabés que ahí yo veía en tu CV el tema de la quiropraxia. Ahí pongo un ejemplo personal. Yo cuando jugaba al fútbol, y ahora mismo que juego amateur, en un momento de mi vida terminé con un osteópata, kinesiólogo, osteópata, quiropráctico. Y la verdad que me fue muy bien, y fue el que me solucionó el problema. Yo quería preguntarte cómo entra el tema de la quiropraxia, cómo se conecta con la kinesiología y el deporte, en este caso el fútbol. ¿En qué lo utilizás? ¿Cómo sería eso? Bien, mira, yo de base soy kinesiólogo, después hice toda la parte de formación en kinesiología deportiva. Por suerte, en toda esa formación siempre tuve el trabajo indicado que me permitía explotar cada una de esas herramientas que yo iba incorporando. Y después hice toda la formación de quiropraxia. La quiropraxia está muy buena, pero por el trabajo más parecido al osteópata que al quiropráctico. Porque el quiropráctico solamente lo que busca es un bloqueo de una vértebra del sacro, ¿sí? Que está fijo, que no se mueve, y genera compensaciones, o algún tipo de compresión nerviosa, ¿sí? Entre otras cosas, y ajusta eso. Y nada más. Entonces, muchas veces, yo lo que veía en la práctica diaria es que el paciente me volvía, mejoraba y me volvía, mejoraba y me volvía.
Y fui haciendo todo un camino de formación en terapia refleja, terapia visceral, que me llevaron a trabajar más parecido a el osteópata. Como vos decís, me duele la cadera, y capaz que encontrás que aparte de desbloquear la cadera, desbloquear una vértebra lumbar, o liberar la rotación de cadera, te encontrás que hay un diafragma que de repente está, digamos, no trabaja bien. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el diafragma así para la respiración? Y nada más. Bueno, empezar a encontrar esa relación, o un dolor lumbar, que lo tratás, y de repente te diste cuenta que está relacionado a un problema de intestino. Entonces, donde quizás no hace falta que vaya un gastroenterólogo. Directamente tenés que liberar la fascia del intestino y liberaste la columna. Entonces, esto es un camino que fui haciendo sin haber estudiado osteopatía directamente. Claro. En cuanto a la relación con el deporte, está directamente relacionado con el deporte. ¿Sí? Tincho, yo acá me Sí. anoté las lesiones más comunes que tuvimos con los jugadores de San Isidro Fútbol. Tuvimos lesiones de tobillo, de rodilla, de pubis, algún desgarro y también lumbalgias. Quería preguntarte acerca de esas lesiones, si nos podés arrojar algunos tips, o preguntarte también si influye el piso duro, el tema de la venda, ¿se sirve vendarse, no sirve vendarse? Todas esas cosas que por ahí uno como profe no las sabe, y bueno, qué mejor que preguntarte a vos para que nos comentes. Dale, Rodri, andá refrescándome algunas de las preguntas a medida que voy Perfecto, acordando de algunas. perfecto. Paso número 1 del jugador amateur, generalmente no entramos en calor. O sea, llegamos con lo justo, dejamos a nuestro hijo con la madre, o terminamos, cerramos la puerta del laburo, llegamos corriendo y nos metimos a la cancha. No nos tomamos ese tiempo. ¿Sí? Punto número 1. Y estuvimos 8 horas sentados en la oficina. Y de repente queremos meter un pique, un salto y patear al arco. ¿Sí? Y pretendemos no lesionarnos. Ese es el punto número 1. Punto número 2, todo lo que hablamos recién de los déficits que traemos, ¿sí? Que quedan expuestos y te podés generar cualquier tipo de lesión por compensación. ¿Sí? Déficit de movilidad, déficit de fuerza, déficit de flexibilidad, déficit de trabajo de zona media. Punto número 1, estoy diciendo, bueno, eso ya te los nombré. Otro punto muy importante es el tema del trabajo del core. Bien. Sí, que lo estuvimos hablando estos días, Rodrigo. Sí, sí, El sí, core sí. es el trabajo de la zona media, donde uno históricamente está acostumbrado a decir, bueno, tengo que fortalecer la zona media, voy a hacer abdominales. Y el abdominal es dinámico. No, el abdominal dinámico no te estabiliza la columna. El abdominal dinámico, a lo sumo, si vos lo trabajas más funcionalmente, te sirve para hacer un gesto más dinámico, de patear una pelota, de hacer un lanzamiento. Pero no para estabilizar la columna. El abdominal que sirve para estabilizar la columna y, y no tener problemas en la zona lumbar principalmente, o tener compensaciones, son todos los trabajos isométricos. Las planchitas boca abajo, la plancha de costado, los puentes boca arriba. Yo andá guiándome vos, Rodri, porque capaz que los chicos, no sé si no, capaz que conocen los conceptos algunos, otros no. No, no, sí, sí, porque Eh, todo eso lo trabajamos. bien, Como te decía, con el profe que hoy no está presente porque ahora arranca el entrenamiento él, bien, estamos juntos trabajando todo eso. Pero está bien. bueno que vos lo fundamentes. Pero el fundamental el trabajo de zona media, que muchas veces nos olvidamos y que no tiene que ver con el tema abdominal. Es más, muchas veces el trabajo abdominal dinámico lesiona. ¿Sí? Ante un core, ante una zona media trabajada estáticamente, que no genera el fortalecimiento y queda expuesto toda esa musculatura, la debilidad de esa musculatura, con el trabajo dinámico, ¿sí? De abdominal dinámico, el de levantar y bajar las piernas, queda expuesta esa habilidad y genera un montón de líos. Un Tincho, ¿y qué montonazo. onda el tema del piso duro? Ahora muchos de nosotros estamos entrenando en casa y de hecho estamos haciendo mucha saltabilidad, trabajos de fuerza, usamos algún tipo de plataforma, alguna goma EVA, el que puede tiene parque, genial, pero la mayoría no. Y durante el año, ¿qué opinás del piso duro, pasto sintético, césped, tema botines, zapatillas? Te estoy tirando como mucha información junta, pero para que nos Bien, ordenes un poco. mira, mi idea es que el pasto, la tierra del pasto no lo reemplaza nadie, nada. ¿Sí? Obviamente después el césped sintético es una buena salida para... Y me pongo también en lugar
de la gente que tiene predios y si tiene que invertir, es más fácil invertir en eso, que después es más, mira, ahí hay uno que asiente. Es más llevadero porque después genera mucha pérdida y me imagino que el mantenimiento también es más fácil de llevar a cabo. Pero lo que tiene el sintético es que por un lado el pie se suele fijar mucho más, ¿sí? Uno generalmente cuando fija y tiene que cambiar de dirección es un tejido menos maleable, más duro, ¿sí? Entonces, en la primera traba se traba el tobillo, la que va a girar de más en la rodilla, ¿sí? En cuanto a eso, tiene algo negativo, bastante negativo el sintético. Algo importante, donde yo me suelo pelear bastante con el futbolista profesional, que ya tiene su marca, tiene el Nike o tiene su Adidas, y no les permiten cambiar o no quieren cambiar porque ya les queda cómodo, están acostumbrados a ese molde, yo siempre indico el tapón redondo. Siempre indico tapón redondo, porque cuanto más redondo es el tapón, se va a anclar y te va a permitir girar. Cuando tiene la curvita de lo recto, la cruz, vos te anclás y cuando querés girar tenés mucha más superficie de agarre. Y ahí cuando después tenés el problema, o ellos piensan que tenés más agarre, entonces salís más rápido. Pero bueno, Sí, perdón, está Tincho, demostrado, vos. que no hay está demostrado que no hay mucha diferencia en cuanto a la velocidad y cambio de dirección, pero sí estamos viendo la cantidad de lesiones que hay en cruzado y yo ahí pondría la lupa un poquito más firme. Perdón, está muy bueno lo que decís porque yo pensaba eso de los tapones, se lo decía a los muchachos, para canchas que por ahí no son tan buenas, donde por ahí sí se te puede fijar, pero vos lo decís en todos los niveles, o sea, a nivel elite, o hacen la mejor cancha, también botín con tapones redondos, es la recomendación. Exacto. Y lo que indico mucho al jugador amateur, que a veces, bueno, no todos jugamos en torneos donde las canchas son en North ¿sí? La mayoría de torneos no tienen ese tipo de cancha. Entonces, o no sé si está mojado el piso o está muy blando, ¿no? Pero de repente van a jugar a un sintético no muy bueno, o el sintético bajito. Les recomiendo que usen más los adipanes, ¿sí? Los botines de Babi, no lo de suela lisa, sino lo que tienen los taponcitos chiquitos y que entrenen con Claro. esos. Martín, y te hago otra pregunta que quedó ahí pendiente, el tema de las zapatillas. Nosotros los profes estamos muy acostumbrados a recomendar zapatillas de running para hacer los trabajos intervalados, por ahí algún intermitente que no requiera mucha velocidad o cambio de dirección, o sobre todo en las pretemporadas. ¿Eso es válido, es recomendable, o es lo mismo que usen los botines que vos decías de pasto sintético? No, totalmente de acuerdo, Rodri, porque la realidad es que vas a amortiguar mucho mejor las cargas, ¿sí? Articular sobre todo, y no tiene ningún sentido poner un trabajo donde tienen que andar muy piso, todo más lineal y de baja intensidad, así que me parece perfecta la recomendación. Bien, y la última que te había tirado así en el bombardeo de ítems, el tema de la venda. Eso es algo que es la pregunta clave que tengo para preguntarte personal. Porque, bueno, tengo 37 años. Jugué en los 90, 2000, 2000 y pico, que me acuerdo que en las inferiores nos vendábamos y todo eso. Pero la verdad que no sé si es válido usar venda o no, estribarse. ¿Cómo es el tema para prevenir la lesión de tobillos? Sobre todo te hablo para el que juega fútbol 11, césped, ¿no? Competencia. Sí, sea el sintético, el piso duro o el pasto, yo indico lo mismo. Y siempre digo, lo más importante, o sea, el mejor estribo que vos podés tener en tu tobillo es tus músculos y tendones fuertes y tu sistema proprioceptivo entrenado. Eso se logra con trabajo proprioceptivo, Muy de bien. equilibrio, de fuerza, inversores, diversores, flexores dorsales, gemelos, para que no tuvo ningún tipo de lesión, ni una gran dolencia, y no tuvo una ruptura importante de ligamento, y no tiene una inestabilidad de ligamentaria, de tobillo, yo lo que recomiendo es que si hace un buen trabajo de fuerza y propiocepción, no use nada. ¿Sí? Ahora, el que ya sabe tuvo 1 millón de esguinces, ¿sí? Tiene un tobillo inestable, bueno, ahí de acuerdo a la inestabilidad, tiene que o vendarse o estribarse. ¿Sí? Que tuvo Bien. una ruptura de grado 3 y no se operó,
o tiene un tobillo muy recontra laxo con un montón de episodios, estribo. ¿Sí? El que tuvo algún que otro esguince y no siente la seguridad, y aunque yo le diga que tiene que fortalecer y hacer equilibrio, no lo hace, ¿sí? Bueno, ahí sí o sí, vendaje. Pero nada reemplaza el trabajo activo. Está muy bueno. Martín, ¿y qué pensás de la competencia? Porque bueno, yo noto, es algo que por ahí va en contra de mi trabajo, pero bueno, uno le busca la vuelta para que el jugador amateur trate de competir, pero no lesionarse. ¿Por qué digo en contra de mi trabajo? Porque me pasa que los chicos, a medida que compiten, a nivel amateur hablo, se lesionan más que por ahí jugando o entrenando con nosotros, con amigos. Pero claro, lo que estoy diciendo es una obviedad porque todos, o el 90% supongo de los que estamos acá, nos encanta competir, nos preparamos para competir. Quería preguntarte cuál es la mejor manera para abordar la competencia sin lesionarte, o si vos tenés alguna opinión respecto a la competencia. Y cuando hablo de competencia amateur, no de profesionalismo, obviamente, hablo de nosotros que entrenamos 2 veces por semana, a veces ni entrenamos, y vamos el fin de semana y jugamos un torneo. Ahora está de moda jugar 10 millones de torneos, jugar sábado, domingo, lunes. Preguntarte un poco eso, ¿cuál es tu recomendación respecto para el jugador amateur que quiere competir sistemáticamente? Bien, Rodri, en principio vos me preguntaste por el parate, ¿no? Sí, sobre Bien, todo por el parate, ¿no? Vamos a volver, bien. queremos competir y estamos parados. Yo en cuanto a los niveles, si es profesional o amateur, con la reputación es la misma, pero va a cambiar nada más de acuerdo a la intensidad de entrenamiento digamos, y exigencia. En cuanto al entrenamiento, lo mismo. ¿Sí? Va a cambiar también la intensidad, pero no hay, ¿ah? Es lo mismo. La clave de todo es la progresión. O sea, si vos lo que pasa ahora, abrieron a correr y gente que estuvo 80 días sin hacer nada, o entrenando un poco, haciendo algún hit, de repente se empezó a mandar a hacer 10 kilómetros. Yo tuve un montón de pacientes. Claro, ¿Sí? Y se piensan que, claro, si yo estoy acostumbrado, porque hace 3 meses yo corría 10 kilómetros todos los días, pero no se dan cuenta que en la progresión se cortó. ¿Sí? Y ahí baja la carga principalmente en el tendón. Lo más preocupante de todo van a ser los tendones, porque al tendón lo que no le gusta son los cambios. Entonces el tendón ahora bajó. Si vos te entrenás bastante en tu casa, bajó un poquito. ¿Sí? Ponele que bajó un 50%. Si vos no claro. entrenaste nada o poco, bajó un 100%. Y de repente si vos cuando vuelvas no vas llevando una progresión que para muchos va a ser engorrosa, va a ser un embole, y le va a pasar por la cabeza yo no estoy acostumbrado, mi cuerpo está acostumbrado, y yo prefiero otra cosa, se van a lesionar. Pasó en la liga alemana. La liga alemana, yo venía haciendo Zoom semanal con el profe del Inter de Brasil, donde está el Chacho, y con el profe de Argentino Junior, que me preguntaban, querían tener un poco de asesoramiento de cómo hacer primero con los chicos para hacer los Zoom de entrenamiento en la casa. En el Inter era más fácil porque casi todo tiene una cinta y un gimnasio en la casa. En Argentino Junior se imaginarán que no pasa mucho eso. Y yo les decía, chicos, tengan cuidado con la progresión, tengan cuidado cuando vuelvan. Pues ya me mostraban la metodología que querían implementar cuando volvían. Y era una locura de carga de poco a hacer 20 kilómetros por día. Era una locura. Bueno, Y les empecé a mostrar trabajo de tendón, ¿sí? Y bueno, lo que te decía antes, Rodri, perdón que te corte. no, te apuntaba con que el Sí. profe que trabaja con nosotros, Agustín, el que está a cargo nuestro, él está en la primera de Defensores de Belgrano, con Fabián Nardosa, y él me contaba el otro día, ellos entrenan todos los días por Zoom, y ahora bajaron las cargas a entrenar día por medio, porque los jugadores están todos cargados, están cargados por el piso duro, por la situación esta de la pandemia, que no solo afecta lo fisiológico, sino también la mente. Entonces estaban haciendo trabajos más de integración, vinculares, que por ahí enfocados a lo físico, porque es tremendo la cantidad de días parados. Por eso, igual ese tema lo quiero dejar para el final, si te parece, y que nos cuentes concretamente cómo tendríamos que volver, qué tipo de trabajo tendríamos que hacer, porque está muy bueno y es lo que más vamos a necesitar. Rodri, el trabajo principal, sí, lo que te dije antes, primero tratar los factores de riesgo. ¿Sí? Aunque la vuelta sea progresiva, vuelva bien, vuelva más o menos, el factor de riesgo va a saltar.
¿sí? Más alta del disyuntor, en la falta de movilidad de tobillo, en la falta de movilidad de cadera. Ahora es un buen momento. Yo estoy teniendo un montón de gente que viene al consultorio porque tiene tiempo también, porque tiene más tiempo que antes, y porque quieren justamente decir, me pongo a punto ahora en estos déficits, para cuando se abra todo, bueno, listo, no arranco de cero, arranco en un 30-40% y en un 100% de los factores de riesgo. Claro. Punto 2, lo que dijimos recién, progresión, Rodríguez. Si el profe que los entrena no tiene una buena progresión y no lleva de a poco, está muerto, ¿sí? Y después lo que contabas vos, un poco de cómo organizar la semana, un error que yo veo muy comúnmente es gente, por ejemplo, que trabaja CrossFit, ¿sí? Van con vos a entrenar, pero meten 2 días más por semana CrossFit. Y capaz que juegan el sábado y el viernes meten CrossFit, donde no hay una programación individual generalmente. Hay una programación general, salvo que seas atleta de CrossFit. Claro. Y vos capaz que ese viernes es cada palo. Esa cada palo vos llegaste con, vos sabés lo que son las curvas de supercompensación y demás. Sí, llegaste sin ningún tipo de, digamos, al otro día no vas a tener ningún tipo de equilibrio de carga y vas a llegar con fatiga. Entonces yo siempre le digo a la gente, ¿por qué no hablas con tu profe que te lleva la actividad a la que vos querés rendir bien, que es el fútbol? Y si querés agregar algo por fuera de ese profe, de ese grupo, consultale a él, que te recomienda. Totalmente, sí, eso yo creo que pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El hecho de ser autodidacta está bueno, pero a veces te puede llevar por un camino peligroso. Preparación física, psicología, bueno, en fin, kinesiología, toda la ciencia. Ahí tengo a Bachu que levantó la mano, quiere preguntarte algo. Dale. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Sabés que, bueno, estaba justo hablando de las lesiones. ¿Cómo estás, Agustín? Un gusto. Bien, gracias. Estaba justo hablando de las lesiones, tobillo, rodilla, el tema de hacer un poquito más de planchas, más que abdominales, y te faltó tirarnos algún tip del pubis. Yo justo estoy en una que me tengo que ir a hacer una ecografía inguinal porque la resonancia me dio que no tengo nada, pero tengo mucho dolor. Y cuando practico los abdominales bajos y yo qué sé, me duele mucho. Y el fin de semana trabajé planchas y eso y no me dolió, con lo cual, viste, para no quedarme quieto. Nada, si tenés algún tip para la pubalgia, porque la verdad que es una de las lesiones también que cuando haciendo deporte acá en el departamento y haces los ejercicios del profe, viste, y terminás todo cargado, dolorido. Bueno, eso. Bien, perfecto, Agustín. Te cuento un poquito, primero abro el panorama, después si me querés consultar algo más personal me lo decís también. La pubalgia es un diagnóstico erróneo, ¿sí? Porque pubalgia es dolor de pubis. ¿Por qué puede doler el pubis? Ese es el diagnóstico. Pubis puede doler por una tendinopatía de los rectos abdominales, puede doler por tendinopatía de cualquiera de los 3 aductores o el pectíneo, puede doler por una hernia deportiva, ¿sí? O una hernia inguinal. Y así podemos seguir un montón de tiempo. Entonces, primero habría que ver qué tipo de pubalgia vos tenés, ¿sí? Y lo que pasa muchas veces, Rodri y Agustín, es que los lugares a donde se van a hacer los estudios no son los mejores. Y la pubalgia, sí o sí necesita, es de las peores lesiones que hay, porque no es como un desgarro que vos decís, bueno, lo trato bien, son 21 días, una distensión son 15 días, o algo más, un desgarro más grande son 30 días, 28 días. La pubalgia no tiene un tiempo, porque es multifactorial. A vos te salta el dolor de pubis porque tenés un tendón, ponele que tenés el tendón del aductor, que es la más frecuente. ¿A vos te duele abajo, Agustín, o dónde te duele? ¿Cómo me lo describirías? Sí, me duele abajo. Me fui a hacer estudio porque hasta pensé que me... Está grabado esto, Rodri, pero pensé que me dolían los huevos, ¿entendés? Bien. Bien, perfecto. Tenés también problemas de columna que generan irradiación. Vos tenés un nervio que se llama abdomino genital, que si se te comprime a nivel lumbar, te genera irradiación hacia la zona del testículo, ¿sí? O del pubis, de la ingle. Entonces, habría que ver de dónde viene. Por eso está bueno hacer una terapia como la que dijo Rodri. Primero empezar por algo integral y ver si tenés un bloqueo lumbar, un bloqueo sacro, y liberar ahí. Y después buscar algo más a nivel, lo que yo te dije recién, lo multifactorial de la lesión. ¿Qué músculos vos tenés débiles, ¿sí? Y qué músculos vos tenés hipertónicos. Claro. Bueno, músculos débiles, lo más común, te voy a tirar una receta, pero no lo tome como tal. Yo te digo lo más común, lo que veo más en la práctica diaria. Lo más común es el core débil, ¿sí?
toda la zona media débil, lo más común es tener los abductores débiles, que son los músculos laterales de la cadera, ¿sí? Entonces, cuando vas a evaluar la fuerza entre el aductor y abductor, lo que le dije antes de los ratios y la comparación de un músculo contra el otro contrapuesto, está mucho más fuerte uno que otro. Y esa debilidad queda expuesta, y esa debilidad por algún lado salta. A vos te salto por ahí, ¿sí? Sí. Y muchas veces está acortado el psoas y acortado el isquiotibial. Es como el ABC, y es como una cadena cruzada. Cruzada de acortamiento, psoas isquiotibial, y cruzada de debilidad, ¿sí? Que dijimos toda la parte de aductor, abductor y el core. Eso es como lo típico. Estoy tratando de hacer, bueno, un poquito de plancha. Estoy tratando de hacer yoga una vez por semana para ver si me afloja la columna, etc. Y me dijeron que un rollo ayuda y elongar ahí adentro con el rollo. ¿El rollo en el aductor? Sí. Sí, lo que pasa es que con el rollo no vas a llegar al tendón. Sí, lo vas a aflojar a nivel vientre muscular. Ayuda, está bien, es válido. El rollo ahí, pero vos tenés que hacer una buena evaluación. Que vos te digas, lo que vos tenés débil es esto, y lo que vos tenés corto es esto. Sí. No, es que tengo la receta antes que entremos en pandemia de una ecografía inguinal y bueno, nunca fui, básicamente. Está bien. Claro, pero por básicamente, eso, perdón que me meta, pero digo, por eso abrimos esta reunión con el tema me llamó mucho la atención esto de la evaluación. Qué bueno está poder evaluar para tener un diagnóstico y realmente hacer un tratamiento correcto. Porque de repente si a vos te dicen tenés una lumbalgia y te tratan las lumbares cuando el problema está en el psoas acortado, estás perdiendo el tiempo. Que es algo que a mí me ha pasado y suele pasar seguido cuando vas a un kinesiólogo por ahí que no es deportólogo, que no sabe de deporte, que por ahí trata más sobre el síntoma y no la causa. Me parece fantástico. Tincho, quedan 5 minutos para el primer bloque, después volvemos a entrar, pero yo quiero preguntarte, seguramente la mayoría de esta reunión te vamos a preguntar de eso. ¿Qué onda estos monstruos que nosotros lo vemos como infrahumanos? No sé, la Bessi, Mascherano, ¿cómo es? ¿Cómo son? ¿Cómo fue tu experiencia en China con ellos? ¿Cómo se recuperó la Bessi? A ver si nos podés contar un poco de eso que creo que nos va a gustar. Bien. Bueno, primero te cuento un poco de Pocho y su lesión en la parte kinésica. Y después me van preguntando lo que se les ocurra que yo no le cuente, ¿no? Obviamente. Bueno, Pocho lo que tuvo es una lesión meniscal donde este tipo de jugadores, yo había tenido jugadores profesionales, yo laburé en Tigre, en All Boys, en Chacarita, pero nunca había dado con una mega estrella, nunca. No había llegado a poner al Pichi Herbert, por decirte algo, jugador que venía al consultorio, estando en la época de Boca. Es otro mundo. Es otro mundo, no porque se crea en otro mundo. El paso del tiempo y sus logros lo van llevando a ser máquinas. A veces no sabés qué les pasa por la cabeza y vos pensás capaz que se les pasa un montón de cosas y todo lo contrario, o al revés, o le pasa un montón de cosas y vos lo ves que están como si nada. Bueno, el Pocho, me organizo un poquito, el Pocho tuvo una lesión meniscal donde no quiso cortar, por esto que te digo, porque son animales de competencia y no quieren perder nada, más allá de que uno dice está en China y ya la hizo y demás, el Pocho disfruta mucho de jugar y entrenar. Y por eso no quiso cortar. No quiso cortar, vi un médico, le dijo, frena un poco, fortalece. No lo habrá hecho en su momento, yo no lo conocía. Siguió jugando hasta que se le explotó la rodilla. Listo. Un día hace una entrada en calor, cara interna, se la pasa a Mache, se le explota, se le bloquea la rodilla, se le inflama todo, no le quedó otra que operarse. Cuando se opera, ese menisco que estuvo trabajando mucho tiempo lesionado, que mal lo llevaba porque tiene una pata de burro, bueno, ese menisco lo que fue haciendo se lesionó cada vez más, lesionó el cartílago, tanto del fémur de arriba como de abajo en la tibia, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hicieron? La abrieron y en medio de la cirugía le preguntaron, fue con uno de los número 1 de Barcelona a operarse. En medio de la cirugía le preguntaron, ¿qué hacemos, Pocho? Lo despertaron, Te hacemos una cirugía para que juegues ahora, que vuelvas en 3, 4 o 5 meses,
o te hacemos una cirugía donde parás 6, 7, 8 meses y volvés y tenés una vida un poco más larga a nivel deportivo. Para mí, erróneamente, decidió a corto plazo. No, esperame lo más corto que volver a jugar. Bueno, entonces le hicieron una limpieza del menisco, o sea, el menisco externo se lo sacaron directamente, que para un deportista que hace un deporte de contacto no está muy bueno. Le hicieron varias perforaciones en el cartílago, como para que sangre y regenere, no pasó eso. Y tuvimos que lidiar con esa rodilla, ¿sí? Ahí yo lo conozco, me lo presentan varios pacientes míos que son amigos de él. Me lo presentan y lo empiezo a rehabilitar, lo rehabilito 2 meses, un mes y medio acá en Argentina, y me propone llevarme a China durante 6 meses para seguir con su recuperación. Él se la veía negra, ya veía que la tenía difícil. Entonces me dijo, bueno, venite, voy a necesitar acompañamiento y ver si puedo jugar. Hasta ese momento no sabíamos qué iba a pasar. Tincho, perdón, sí. queda un minuto, si te parece, cerramos, volvemos a entrar y podemos hablar 40 Dale. minutos más, porque Dale, también tiene un título como los programas de televisión para que la gente se enganche. No, que vos trabajás con el socio, tu socio es el que operó a Diego, a Maradona, ahora. También sí. también te quiero preguntar por eso. Así que por eso cerramos y volvemos a entrar. Bueno, ahí entramos con el mismo link,